Buenas tardes, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanos. Una vez más aquí estoy dándole gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Aquí estoy, delante de mi Padre, tratando de serle obediente a lo que Él ha puesto en mi corazón, querer compartir lo que Él quiere compartir. Antes de que yo empiece a leer la palabra de Dios, que me quedé en Mateo 23, verso 39 el día de ayer. Pero mis amados hermanos y hermanas, hace como 20 minutos estaba en mi cocina y de repente empecé a sentir la presencia del Señor. Empecé a sentir un fuego sobre mi vida, mi cuerpo. Y lo único que yo empecé es a adorar al Señor. Eso me pasó hace 20 minutos. Y cuando dejé lo que estaba haciendo, me postré delante de mi Padre y le dije: Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy tal como soy, tal como estoy, dispuesta para ti. Mis amados hermanos y hermanas, esta es una palabra que viene de Dios. Y empecé a escuchar que me decía: dile a mi pueblo que se prepare. Dile a mi pueblo que hoy más que nunca me adore y me alabe. Porque yo vengo pronto. Yo estoy midiendo los corazones, decía. Y me empecé a ver en todo el mundo. Vino una como visión y Él me llevó a todo el mundo. Pero solo me mostraba las iglesias en todo el mundo. Dile a mi pueblo que hoy más que nunca me busque. Porque lo que viene es fuerte. Lo que estoy enviando es fuerte, me decía. Yo miro los corazones, yo estoy pesando los corazones, decía. Oh Señor, mi alma alaba tu nombre. Cuando empecé a recorrer a todo el mundo, yo miraba las iglesias. Muchos estaban durmiendo sobre sus bancas. Diles que se despierten, me decía en este momento hace 20 minutos. Yo le decía: no me van a escuchar.
Y Él dice, yo ya he hablado. A su tiempo sabrán que yo hablé, decía. Y sentí como me sobaba mi cabeza. Dile a mi pueblo que se prepare, decía. Que ya no duerman más. Y yo le dije, sí, Señor, yo lo haré, yo hablaré, yo abriré mi boca. Hermano y hermana, hoy más que nunca, alaba a tu Señor, búscale, búscale de todo corazón. Porque cuando vengan los días malos, tú vas a tener esa fuerza. Vas a tener esa fuerza para levantarte y seguir adelante esperando en Él. Oh Señor, a ti sea la gloria. No me quería quedar callada porque le dije al Señor que sí iba a abrir mi boca. Prepárate, pueblo, busca hoy más que nunca al Señor. El enemigo, los seguidores de nuestro enemigo andan allí viendo a quién devorar. Ora hoy más que nunca. Oremos unos por otros, por el pueblo de Dios. En esta hora yo le doy gloria al Señor y la honra, porque Él sabe de qué carece su pueblo. Él lo sabe. Nadie conoce más que Él nuestras vidas. Solo seamos obedientes, hermanos y hermanas, porque el enemigo quiere destruir el pueblo de Dios. Él quiere destruir al pueblo de Dios y el Señor nos está mandando a buscarle, a prepararnos, porque Él viene pronto, dice. Él sabe el día y la hora, pero Él dice que viene pronto. Estemos listos, mis amados hermanos. Estemos listos. Pidámosle al Señor. Nosotros no somos nadie delante de Él, pero a Él así le place. Yo te invito a que busques la presencia de Él. Que te olvides todo lo que tienes a tu lado y busque la presencia de Él. Que Él quiere hablar contigo. Oh, escucha la voz de Dios en tu vida. Esto me pasó hace como 20 minutos. Es algo muy hermoso, mis hermanos. Al Señor sea la gloria y la honra en esta tarde. En esta hora, aquí estoy para animarte en el nombre de Jesús. Que te levantes en espíritu y en verdad, en justicia y misericordia. Porque Cristo viene pronto.
En esta hora yo voy a seguir leyendo la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu corazón. Que Dios bendiga tus pensamientos. Y no calles, porque la verdad que Dios habla y Él solo quiere el bien para uno. Y Él nos enseña qué hacer, cómo hacer. Pueblo de Dios, búscale hoy más que nunca, porque el tiempo se está acabando. El enemigo anda suelto, viendo a quién devorar, viendo qué usar para estropear tu vida. Creamos y confiemos más y tengamos más fe en la palabra de Dios, porque Él dice que viene pronto. Que Dios te bendiga en esta hora. Y en el nombre de Jesús yo voy a leer su palabra. Voy a seguir leyendo y que sea el Señor hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude. Nos ayude a ser hacedores de la palabra, mis hermanos y hermanas, pueblo de Dios. Tú que no conoces a Cristo, una vez más yo te invito a que conozcas a este Cristo vivo. Hermano y hermana, amigo y amiga que vas a estar mirando este video, si puedes, compártelo para la gloria de Dios. Porque hoy más que nunca el Señor está ahí dispuesto para cada corazón que quiera venir, que quiera Él rescatar a tiempo, porque Él está hablando a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas. Así también nosotros hablemos y no callemos. Comparte este video. No te lo estoy pidiendo yo. Que Dios bendiga tu vida. En esta hora voy a empezar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 24. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuese acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad a mí, está escrito, está el Cristo. Mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Yo os les he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Verso 29, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, yo también, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y a la hora que no se ve, y lo castigará duramente, y podrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25. Parábolas de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí el esposo. Gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba tu nombre, Jesús. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se acercó y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Verso 14. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se le fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando llegó también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Verso 31. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a
a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Fuiste forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, cuánto te vimos hambriento, diciendo forastero, sediento o forastero, desnudo o enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Verso 6. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simeón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. E entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Por siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme hasta la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Verso 14. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignarán 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Verso 17. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les llamó y preparó la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. E entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles: yo soy, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Verso 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todo se escandalice de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos lo mismo. Verso 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y aún angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su cuerpo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Verso 47. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendieron la mano, sacó su espada e hirieron a su siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo
Contra un ladrón habéis salido con espada y con palos, pero prendedme cada día. Se me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Verso 57. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: ¿No respondéis nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús, ya callado, entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetizanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Verso 69. Pero Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: También estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Capítulo 27. Venid la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 3. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros, por la
por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieran para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Verso 11. Pilato entrega a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él les dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por el principal sacerdote y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni a una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, soltando al pueblo un preso el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamando el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Llamadle el Cristo. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se levantó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ay a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndolo tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestiduras y le llevaron para crucificarle. Verso 32. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
Partieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados los guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, salve a ti mismo si eres hijo de Dios, diciendo de la cruz, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con la escritura, y los fariseos y los ancianos decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel. Descendiendo ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificando con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, vemos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo fue rasgado en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrió el sepulcro, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Verso 57. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Verso 62. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación de reunión, los discípulos sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viendo: aún después de 3 días resucitará. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, y no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error
el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia.